Hola muchachos, este último video tutorial, espero, o quizás, no sé. La Mariana va a ser la mujer más afortunada de todas porque vamos a trabajar nuevamente en base a su storyboard, incluso en las próximas escenas. Este storyboard de la Mariana me dice que a partir de cierto segundo, que no me acuerdo cuál es, pero ya lo vamos a ver, tenemos que ella va a simular de que la tarjeta Latam Pass, ¿verdad? Pasa por una especie de deslizador donde lee la tarjeta magnética y después esta misma línea se va a convertir en esa línea del avión, ¿ok? Es decir, como que hay un zoom out. Y después tiene que aparecer aquí la ampolleta y que la ampolleta se convierte después en este otro elemento, ¿ya? Este elemento, si se fijan, tiene esa forma que debería ser la forma como de la ampolleta. Entonces, la forma de trabajar en el tema del animatic va a ser generar primero un documento nuevo, el cual tiene que ser trabajado en píxeles. Y vamos a poner la resolución correspondiente, 1920 por 1080 píxeles. Y vamos a trabajar en 72 dpi, que fue lo que conversamos en clase. Y todo el resto lo dejamos por defecto. Tengo entonces mi documento y tenemos que empezar a recortar algunas escenas. Entonces en este caso, por ejemplo, ya traten de hacer los dibujos, si bien bastante más bonito posible, solamente para que se entienda mejor y sea más fácil recortar los elementos. Les recuerdo que si sacaron fotos, lo más probable es que no venga tan blanco en la hoja, con los niveles si quieren también se pueden modificar para que sea un poquito más bonito, ¿cierto? Y pueden escalar, lo pueden modificar a su antojo, esto les va a servir después, todo esto les va a servir de referencia para ver cómo armamos la escena. En este caso solamente voy a separar eh, la tarjeta Lampas, ¿ya? Así que le vamos a poner copiar, cortar, botón derecho, ¿verdad? Ahí está cortado. Y vamos a animar esto que después viene y va a pasar por ahí. Los billetes, todo eso, la verdad es que no es fundamental animarlo, ¿sí? Esto otro para que veamos el tema de los tiempos. Entonces, con muy poquitas cosas, vamos a ponerle File, Save Sin As, ¿cierto? Vamos a guardarlo en este caso como escena 5. Ya el otro es lo que animé en clases. Y le vamos a poner OK. Vamos a hacer al tiro también la escena 6, ya que estamos en esta, ¿verdad? Vamos a recortar aquí. Ups, ¿verdad? Algo como eso. Vamos a extraerlo acá. Y en este caso también lo vamos a escalar. Ahí, más o menos, ¿cierto? De esa forma. Voy a borrar las capas anteriores, ya están guardadas. Vamos a modificar los niveles. Y en este caso podríamos recortar el avión. ¿Ok? Porque queda la estrellita ahí tal cual. Le vamos a poner capa vía cortar. Siempre es bueno ponerle los nombres de las capas. La anterior no le puse, pero este le vamos a poner avión. Y este le vamos a poner el background. Le vamos a poner file, guardar como. Y le vamos a poner escena 6. ¿Ok? Y así sucesivamente con todas las otras escenas. Si nos vamos a After Effects, vamos a importar nuevamente nuestros materiales. Vamos a importar la locución, ¿cierto? Les recuerdo que aquí el tema de la locución es muy sencillo. Ya hay varias formas de partir. Basta con agarrar la locución y fíjense que ya la pueden arrastrar directamente a este icono que es el de composición y se va a crear una composición nueva que está completamente vacía en cuanto a animación, pero tiene la locución. Entonces el video va a durar exactamente lo que dura la locución, es decir, 1 minuto 9 segundos. Es importante que vean, eso sí, si la composición, ¿verdad? Los ajustes de la composición, que chequear de que sea de 1920 por 1080, 2997 cuadros. Si eso está correcto, estamos perfectos. A esta composición igual también le pueden seleccionar, ponerle Enter, guión abajo, ponerle Master para que sea su composición original. Ya la final la que se va a hacer convertir a película. Vamos a importar entonces nuestro archivo 5, ya, de componer, o sea, capas recortadas, que no sea secuencia, y le vamos a poner a abrir. Si les pregunto esta ventanita, chicos, siempre pónganle OK nomás. Ahí está mi escena 5. Voy a suponer que la escena 5 de la Mariana parte en el cuadro 15, ¿ok? Entonces basta con que agarre esta escena 5 y la vamos a llevar de allá. Si se fijan, la composición en mi caso está gigante, ¿ya? Dura por lo menos 1 minuto fácilmente. Es importante que después la vayamos cortando en base a lo que dura las escenas, ¿ok?
Entonces, si tengo que ponerme a animar, ya la idea sería partir obviamente del inicio, ¿ya? Pero si me pongo a animar desde acá, igual lo puedo hacer. Tengo varias opciones para trabajar esto. Si usted me pregunta a mí, creo que de momento no es indicado, o lo más indicado no es arrastrar la escena en realidad, ¿ya? Puesto que si no vamos a complicarnos un poquito, sino que la escena 5 la vamos a copiar y vamos a copiar las capas que corresponden. ¿Ok? Aquí se me olvidó. Ya voy a borrar eso. No, no puedo. Voy a tener que volver a Photoshop. Esto es bastante interesante lo que sucede acá. Si es que yo abro la escena open, la escena 5. Estas dos capas las voy a mezclar. Comando E, va a quedar como background. Lo voy a guardar. Ya, esto no lo ves, que esto lo había hecho desde un comienzo. Y aquí vamos a decir, chao, el layer 1 ya no existe. Y este le voy a poner botón derecho y le voy a poner recargar. Ya, no es necesario que lo pesquen, digamos que lo hubiéramos puesto desde un inicio bien. Y a esta capa le voy a poner tarjeta. Siempre con Enter se pueden cambiar los nombres. En fin, voy a seleccionar la tarjeta, voy a seleccionar el background, el fondo, me voy a ir a mi master y voy a pegar. Entonces ahí sí tengo mis capas que duran lo que duran. Entonces muy sencillo nuevamente, ¿ya? La verdad es que también voy a adelantarme una cosita. Si en el animatic después no sabemos cómo solucionar una transición, en el peor de los casos que quede por corte, o sea, simplemente cortan y después lo podemos conversar cómo se soluciona. Pero en definitiva el animatic es muy sencillo, tenemos que simplemente animar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, que la tarjeta tiene que hacer ese movimiento, lo único que tengo que animar es la posición. Es decir, suponiendo que parte aquí en el segundo 15 y dura según la locución de nuevamente, la Mariana dice, tiene que hacer ese movimiento. Y ustedes van a chequear si es que el movimiento es lo correcto o no. Ya digamos que tiene que partir de acá. Entonces uno dice, uy, a lo mejor hace eso, ¿verdad? Y después la tarjeta, ¿cómo hacemos que desaparezca? ¿Verdad? A lo mejor decimos, ¿sabes qué? Ahí le voy a poner otro keyframe. Y después un par de cuadros después, hacemos que baje. Y ahí se supone que va a desaparecer la tarjeta. En videos anteriores he dicho que esta parte de aquí la vamos a cortar y que una forma para hacerlo es comando Shift D, ¿ya? Aquellos que hayan visto todos los videos, ¿verdad? Van a ver cómo se hace. Ya digamos que esa es la invención que tenemos para desaparecer. Ahora bien, la verdad es que es una animática, así que en el peor de los casos, si esto simplemente desaparece, nomás así, tampoco no hay problema porque cuando uno hace después el diseño se le pueden ocurrir formas de hacerlo, ¿ok? Así que tampoco no es problema. Pero tenemos que pasar de esta imagen, obviamente, a nuestro avión, ya que va a ser la escena 6, la cual vamos a importar ahora. Entonces la escena 6, por ejemplo, ¿ya? Y vuelvo a insistir, tienen que hacerlo lo más sencillo posible, pero sí que funcione, que se entienda el concepto. Tenemos el avión. Solamente voy a copiar el avión, la verdad es que el background poco me interesa. ¿Ya? Solamente el avión, comando C, y voy a traerlo para acá, comando B. Entonces esta escena quiero que, según la locución obviamente, ya aquí tienen que ir escuchando, vamos a cortar del inicio, y mi idea entonces es que esa línea que estaba ahí va a representar a esta parte del avión. ¿Qué quiere decir eso? El avión en este momento debería ser gigante, ¿cierto? Por ahí, qué sé yo. ¿Ok? Algo por ahí. Aquí existen varias formas de poder solucionar esto, debería ser incluso aún más grande, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, el avión podría ponerlo entre medio de las dos y en realidad, ¿verdad? Ahí y el cambio puede ser así de sencillo, ¿ok? Porque estas son las cosas que vamos a solucionar después. Entonces el avión en realidad es ese tamaño, ¿cierto? Después nosotros vamos a conversar, mira, si vas a poner el avión acá, que no se vea esa parte de la cola, esto sería hacer ahí, que tampoco se vea la deberían diseñar más allá. Son todas esas cosas que uno va a conversar. Entonces tenemos que cuando pase la tarjeta ahí, según la locución, vuelvo a insistir, en verdad, podríamos incluso esto estirarlo ahí, o sea que sea todo el rato ahí, ¿verdad? O hacer el dibujo de nuevo también puede ser, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí quiero animar la posición y la escala. Y hago un keyframe y en un par de cuadros, que deberían ser 5, o sea, 8, 10 o 12 cuadros, vamos a llegar al 100%, además de modificar esto, ¿cierto? Entonces tengo que, durante la locución, se va a entender o va a dar a entender que esto es, ¿verdad? Y de repente, zoom, se convierte en el avión. ¿Estamos todos de acuerdo? El avión quizás podría partir un poquito más en este sector. Sorry, tengo que hacerlo justo sobre el keyframe, ahí podría partir más acá. ¿Qué sucede con el fondo del anterior, con este fondo? ¿Cierto? Obviamente no deberían aparecer los billetes ni nada, así que lo vamos a cortar con comando Shift D.
Si vamos a trabajar con hojas blancas, por supuesto, idealmente tener un fondo blanco en vez de negro, así que vamos a ir a composición, ajuste de la composición, y en vez de que sea un fondo negro, le vamos a poner al tiro un fondo blanco. Ahorramos todo el tema. Entonces, si se fijan, simplemente se daría a entender que ahí es la tarjeta, ¿verdad? Si es que alguien quiere, también puede ser de esa forma así, y después se convierte en eso. Igual se entiende, ¿ok? Recordemos que es solamente un animatic. Creo que queda incluso mejor de esa forma. Entonces después que el avión llega hasta ahí, según la locución, vuelvo a insistir, a lo mejor el avión avanza, ¿verdad? Si yo hasta allá, o incluso debería quedarse acá al medio, podríamos escalarlo un poquito, entonces tengo que... y se queda ahí. La séptima escena, vamos nuevamente a Photoshop, voy a cerrar esto de acá, esto de aquí, tenemos la ampolleta, ¿no? La cual también nos vamos a llevar. Vamos a borrar la escena anterior. Aquí la vamos a pintar blanca. ¿Bien? Esto es Photoshop básico, así que no hay que darle muchas vueltas. Entonces tenemos que... aparece la ampolleta. La ampolleta la vamos a dejar un poquito más grande. ¿Ya? Todo eso es parte después del diseño. Le vamos a poner ampolleta. ¿Okay? La voy a borrar incluso. Borrémosle... Voy a dejar oculto rápido esto. ¿Ya? Voy a borrarle todo el fondo. No es que no funcione, sino... ¿ya? Pero voy a borrarle todo el fondo ya. No, eso, hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Entonces vamos a guardar esto como escena 7, Save Scene As. Ya, le borro las cositas porque se supone que todos esos detallitos y efectos van a aparecer después. Ya, o sea, no es fundamental para entender la escena. Le vamos a poner entonces escena 7. Guardar. Ok. Vamos a importar la escena en nuestro After Effects. Escena 7. Capas recortadas. Abrir. Ok. Nuevamente vengo acá. Selecciono la ampolleta. Comando C. Voy a mi master y dijimos entonces que cuando el avión esté volando, según la locución y los tiempos, vamos a pegar la ampolleta, la vamos a cortar del inicio, ¿cierto? Y la ampolleta tiene que llegar. Por ende, podría partir perfectamente desde afuera, ¿cierto? La vamos a animar la posición y en un par de segundos, estoy haciendo todo bien a la chunte, la ampolleta va a entrar. Esta ampolleta debería ir debajo del avión, ¿ya? Podría ser una opción. Entonces, si se fijan, el avión se convierte ahí, va volando, y acá lo que debería suceder quizás es que el avión debería inventar algo, sale fuera de pantalla. ¿Ya? Vamos a ver, los tiempos me dicen que están súper lentos, pero veamos cómo se vería esto. ¿Ya? La locución no va a calzar, por supuesto. ¿Okay? Estoy animando todo como en 10, en 20. Ejemplo, es una excelente oportunidad para acumular kilómetros. Con el tanque lleno, Felipe puede ir a donde quiera. Reservar hoteles es también una oportunidad para ganar más kilómetros. ¿Ya? Pero es la idea. Ya está todo súper lento. Todo esto debería ser chu, 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 de esa forma súper rápido. Entonces, si se fijan, después va a dar la sensación de que el avión está volando y va a suceder, como que va a pasar la ampolleta, suponiendo que esta es la idea de la Mariana, por supuesto. Ya hasta que la ampolleta llega como al centro. Y después de eso, obviamente, van a aparecer acá las chispitas, quizás se va a prender una luz, van a aparecer chispitas alrededor, etc. Y así seguimos armando nuestro animatic. Disculpen. Si el avión ya salió de pantalla y no va a volver a aparecer, ser súper ordenado. El avión llegó hasta ahí, ok, comando Shift D y borran todo el resto del avión que ya no aparezca más. Fíjense entonces que todo esto se va viendo súper ordenado, o sea, en el sentido que después yo agarro esta tarjeta y digo, la tarjeta solamente se anima en esa parte y no durante toda la escena, entonces, o por ejemplo en el mismo avión, es solamente esa parte que se anima, y después entra otro elemento que es este de acá. Es muy sencillo y muy ordenado de trabajar. Solamente para terminar, el tema, vamos a la última escena que estaba aquí, ¿cierto? Que es este medidor que está acá. Ya voy a llevarme solamente este pedacito, ¿verdad? Ya creo que lo tenía más o menos recortado en la escena anterior. Vamos a exagerarlo ahí. Perfecto. Echamos ampolleta. Dejamos este. Vamos a recortarle este pedacito de acá. Cut, ¿verdad?
tenemos el medidor, llamémoslo así, y la aguja y el background. Vamos a dejar todo eso junto. ¿Ok? Tenemos eso. Perfecto. Y lo vamos a guardar como escena. Ya me perdí. Digamos que es la escena 8, parece. Le vamos a poner guardar. Vamos a ver entonces de nuevo After Effects. Escena 8. Mantener capa recortada. La volvemos a abrir. Y tenemos eso. Volvemos a hacerle doble clic. Fíjense cómo se van abriendo toda la escena acá. Pero siempre vamos trabajando en la master, ¿verdad? Y acá en este caso vamos a copiar estas dos. Comando C. Vamos a llegar acá. Podemos pegarla encima de esa. La verdad es que de momento es indiferente. Y vamos a suponer entonces que cuando llega la ampolleta, ¿verdad? Van a pasar un par de segundos y de repente va a aparecer eso. Ahora, obviamente como el background, en este caso, es toda una escena... A ver, el background es todo un rectángulo gigante, tapa todo el resto de la imagen. Acuérdense que tienen la pluma, ya la pluma la aprendimos a usar, podemos entonces a lo mejor enmascarar esto. Se puede recortar en Photoshop, por supuesto, es más rápido, ¿ya? Pero igual también se pueden hacer cosas acá. Entonces, si yo enmascaro eso, esto después yo puedo ponerlo aquí encima, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, ustedes ya aprendieron a usar el efecto que se llama, que se lo mostré en el video anterior, ahí, vamos a ver si es que lo vieron, ¿ya? El que se llama radial, ¿verdad? Transición radial, algo así. Y si se fijan en este caso, ya, si bien puede costar un poquito verlo, voy a ocultar todas las capas, ¿ya? Voy a ocultar todas las capas y voy a dejar todo transparente incluso. Este efecto lo que hace es como ¿verdad? Como un reloj. Y se aplica desde este centro que se puede mover. Entonces, si bien acá se está abriendo desde la mitad, esta ruedita yo la puedo inventar o girar y digo, ¿sabes qué? Quiero que parta desde el perfil. Es decir, puedo hacer que se abra en esta dirección o si le doy vuelta a las opciones del reloj, ¿verdad? Puedo hacer que se abra desde el otro lado. Y quizás se vea un poquito más bonito. Entonces simplemente le digo, ¿sabes qué? Voy a ponerle un keyframe, ¿verdad? Vamos a volver a poner todo visible. Le pongo un keyframe en el 100% y un par de cuadros después, generalmente son 10 o 12 cuadros, que esto se arme, ¿verdad? Entonces tenemos que de ahí, esto se va a armar y va a quedar así. Y además de aparecer la aguja, ¿cierto? Que ustedes ya son más creativos que yo, todo vendría por acá. A lo mejor le cambian el pivote, aprovechan de practicar varias cosas, en el sentido que quizás la aguja cuando parte, ¿cierto? Podríamos animar la escala, a lo mejor parte con un 0%, ¿verdad? Pongámosle ahí 0%, y que después llega a un 100 pic, ¿verdad? A lo mejor con un rebote. El pivote, ojo que lo puse en ese sector, y le vamos a modificar entonces que esto parte de acá, ¿cierto? Y le vamos animando también la rotación. Todo, vuelvo a insistir, escuchando continuamente la locución para ver si va calzando los tiempos. Si por ejemplo acá, no sé, pues después la ampolleta aquí tiene que desaparecer, ¿cierto? O sea, no solamente va a aparecer el medidor, sino que la ampolleta tiene que salir. De momento, en el peor de los casos, si no se les ocurre hacia dónde puede desaparecer, en el peor de los casos, simplemente uno puede decir, ¿sabes qué? La voy a animar por opacidad, ¿ya? O por corte. En el peor de los casos, ese tipo de cosas, y simplemente que desaparezca. La opción era esa, en la ampolleta, ¿cierto? Ahí, y quiero hacer que la ampolleta desaparezca, chum, y la hago desaparecer de esa forma, ¿ya? En el peor de los casos. Entonces, si dejan, aparece la ampolletita ahí, chum, después se convierte el medidor y la ampolleta desaparece. ¿Ya? Todo esto en los tiempos que corresponde. Ahí, y a lo mejor después yo digo, ¿sabes qué? Todo esto de acá, voy a seguir inventando un poquito. La aguja, si se acuerdan el tema del emparentado, le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que seas hija de el medidor. O sea, el medidor va a manejar a este. Entonces, no solamente cuando aparece el medidor y desaparece la ampolleta, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Este de acá, voy a animar la posición, ¿verdad? Un par de cuadros después le digo, quiero que quede central. Y a lo mejor ahí se va a ver más bonito con el diseño. Entonces, de ahí, ¿verdad? Aparece el medidor, desaparece la aguja y este queda al medio. Y a lo mejor también se puede escalar, no solamente animar la posición, sino que si le sumo la escala con Shift S, ¿verdad? No solamente se mueve, sino que además se agranda. Todas esas cositas nos van a hacer después, nos van a dar para conversar, la mejor forma de diseñar, qué tamaño tienen que tener las cosas. Forman parte del programa Latam Paz.
Los kilómetros están repartidos. Cosas así. ¿Ok? Entonces, de ahí se sigue sumando todo. Vuelvo a insistir, en el peor de los casos, si no saben cómo hacer una transición, la hacen por corte, por fundido, pero traten de al tiro buscar ideas para que vayamos viendo el dominio que tenemos del software, las cosas que hemos visto, casi todas las cosas ya las hemos visto, o sea, no hay mucho más, ¿ya? El tema está en la creatividad de cómo aplicarlas y ese tipo de cosas. Mucha suerte, chicos, y les recuerdo que el próximo lunes revisamos los storyboards, se entregan y empezamos el tema de la animatic que vamos a conversar en clase. Así que ojalá que lo traigan todo lo más bonito pintado. Suerte y todo eso.